Hola, soy Emanuel, soy un gatito muy pequeño y el día de hoy les voy a contar un monólogo sobre la escuela en casa. Espero que les guste. ¿Se acuerdan cuando empezó la pandemia en la mayoría de las escuelas? Se hizo el plan de escuela en casa, que consistía en que la educación escolar iba a ser en la casa. Cuando empezó, todo era novedad para los maestros, alumnos y los padres de familia. Empecemos por los alumnos, o sea, yo. Cuando empezó esto de la escuela en casa, yo había terminado el kinder y me tocaba entrar a la escuela primaria. Yo estaba muy feliz porque la escuela iba a ser en mi casa. Yo dije, ¡viva! Este es un sueño. Se acabaron todas mis preocupaciones. Ya no más tareas. Ya no tenía que preocuparme por saber qué maestro me iba a tocar. Ya no iba a usar uniforme ni tampoco llevar mochila, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, ¿qué creen? Que resulta que la escuela en casa no era lo que me imaginaba. Nos mintieron. Ahora les platico el por qué no era lo que yo imaginaba. En mi caso, mi mamá me levantaba a las 7 de la mañana para desayunar y me pusiera el uniforme escolar y estuviera listo para la clase en línea a las 8 a.m. Y la duración de la clase iba a ser de 3 horas. Ahí me tienes todo uniformado y sentado enfrente de la computadora. Me acuerdo que mi mamá duraba como 30 minutos prendiendo la computadora y gritándole a mi papá que le ayudara a conectarse a internet, o que tenía problemas con el mouse, o que no podía conectarse a la clase, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me pregunto, ¿a quién se le ocurrió decir que nos pusieran el uniforme escolar si íbamos a estar en la casa y solo se iba a ver nuestra cara? Pero bueno, ahí estábamos todos uniformados. Supuestamente eso era para que no se perdiera la costumbre del uso del uniforme escolar. Cuando empieza la clase, solo habían 2 o 3 alumnos conectados. La maestra nos pedía esperarnos a que se conectaran los demás alumnos. Y el tiempo pasaba y poco a poco se conectaban los alumnos. Ya cuando estaban conectados, la mayoría de los alumnos empezaba a tomar lista. Me acuerdo bien el primer día, yo creo que tampoco estaban los maestros preparados para tener este tipo de clase en línea. La maestra empezó a tomar asistencia y decía, Juan, ¿vino Juan? Y nadie contestaba. Después decía, José, ¿vino José? Y tampoco nadie contestaba. Y después Emanuel y yo levanté la mano. Pero a la maestra nunca me vio. Y volvió a preguntar por Emanuel. Y volví a levantar la mano, pero seguía sin verme. Yo creo que esa maestra no veía bien, total, ese día me puso falta. Cuando empieza la clase y la maestra pregunta, ¿quién tiene dudas? Nunca, pero nunca hubiera dicho eso la maestra, porque todos empezaron a preguntar y se hizo un relajo. Porque todos hablaban al mismo tiempo y no se entendía y la maestra nos decía
por favor, pongan el mute. Obviamente no sabíamos qué era el mute y yo no sabía qué era eso. Y le preguntó a mi mamá y mi mamá tampoco sabía. Hasta que mi papá nos explicó qué era el mute, nos dijo que era una opción para que no se escuchara nuestra voz. Pero en ese momento yo creo que nadie sabía lo que era el mute, porque se escuchaba la voz de todos. Total, volviendo al tema de las dudas, al principio nadie decía nada, pero ya cuando tomamos confianza los niños y sabíamos que era el mute y cómo funcionaba el micrófono, ya nadie nos puede parar y nos agarramos a preguntar porque muchos no entendían o escribían muy lento. Total, ese día la maestra solo tomó lista y explicó solo un tema y nos puso la tarea. Y una de las primeras tareas es que nuestros papás nos enseñaran a usar la computadora para que sea más fácil de clases en línea. Pero bueno, eso fue en la primera clase. Cuando tocaba la clase de deportes, el maestro solo tomaba asistencia y nos enviaba la tarea por WhatsApp. La verdad, en serio, no sé por qué había esa clase si no había manera de hacer deporte en la casa. Nos pedía ahí jugar con la cuerda o aventar pelotas. E inventaba juegos que supuestamente eran para destreza y movimiento. Ahora voy con la clase de matemáticas. El maestro se ponía a explicar la suma, resta o fracciones cuando nos preguntaba quién tenía dudas. Nadie hablaba y el maestro tenía que preguntar al azar. Y aún así no contestaban, hasta que algún niño contestaba bien, pero se escucha que la mamá o el papá le decían la respuesta. Y el maestro, con tal de continuar con la clase, hacía que no escuchara al papá y felicitaba al niño. Ahora voy con las tareas. Para eso sí eran pero muy buenos. Los maestros hasta gozaban por ponernos tarea. Ahí nos tenían todo el día haciendo la tarea. Pero déjenme les cuento. Cuando era tarea de matemáticas era un sufrimiento para mi mamá, porque nos tenía que explicar lo que el maestro no supo explicar. Y muchas veces esos problemas ni los habíamos visto en clase, ni teníamos idea de cómo hacerlo. Mi mamá me decía que no se acordaba de esos problemas, porque a ella se los enseñaron cuando era niña. Pero ¿qué creen? Afortunadamente alguien inventó el YouTube y el Google. Ellos fueron los que nos ayudaron con las clases en línea. Ahí mis padres buscaban videos de matemáticas y ejemplos y la información que necesitaban. Gracias, pero muchas gracias a YouTube y a Google por ese conocimiento que ayudó a mis padres y a mí a realizar mis tareas de matemáticas. Me acuerdo que también crearon un grupo de WhatsApp. Todo el día estaban con ese grupo mandando mensajes hasta que un día se unieron los maestros y dijeron
que ya no podían contestar los mensajes de WhatsApp porque todo el día estaban preguntando los papás y los maestros ya estaban cansados de ver tantos mensajes. Pero ellos tenían la culpa porque nos encargaban tanta tarea que nuestros padres no sabían qué hacer y estaban pregunte y pregunte. Afortunadamente, mi papá sabía de informática y eso ayudó mucho a que yo pudiera tener de manera adecuada las clases en línea, pero aún así nadie se salvó de haber tenido alguna situación, por ejemplo, con las matemáticas. Eso sí fue muy, pero muy difícil, ya que cada tarea era estar investigando o preguntando. Pero me pregunto, ¿y qué pasa con los padres que no saben nada de computación o que no tenían computadora? Creo fue muy difícil para todos al principio, pero ya después nos acostumbrábamos. Creo que mis padres en este tiempo fueron los mejores maestros que tuvimos, ya que ellos fueron los que estuvieron al pendiente lo que hacíamos y nos ayudaban con nuestras tareas y con las cosas que no sabíamos. Ellos merecen un aplauso y nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros en todo este proceso. Cuando yo me estaba gustando esto de la escuela en casa, nos pidieron volver otra vez a las clases normales. Y eso es otro tema que en otro video les contaré. Por lo pronto sería todo con este monólogo. Si llegaron hasta el final, les agradezco el haberme escuchado. Muchas gracias por su atención.